Antes de empezar este relato, quiero pedirte algo muy simple. Escucha con atención. No porque esta historia tenga exageraciones ni giros irreales, sino justamente porque todo lo que vas a oír podría haberle pasado a cualquier persona común. Es una historia que comienza con amor, con sueños sencillos y con una vida construida paso a paso, y que, sin que uno lo note, empieza a torcerse lentamente. Quédate hasta el final y saca tus propias conclusiones. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Juan, el narrador de historias reales. Publicamos videos todos los días. Deja tu like si esta historia te atrapa y escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles hacerlo. Si hoy, sentada en una silla sencilla, con mis nietos jugando en el suelo de la sala, alguien me preguntara quién fui yo un día, probablemente tardaría en responder. No porque no sepa la respuesta, sino porque antes de todo lo que ocurrió, yo fui simplemente una mujer enamorada. Eso fue lo que fui, una mujer enamorada. Y es impresionante de lo que es capaz el amor cuando se apodera de una mujer. Yo creía en el amor como se cree en el aire que se respira, sin cuestionarlo, sin imaginar que algún día podría faltar. Mi nombre es Clara Mendoza y durante muchos años mi vida estuvo profundamente ligada a la de Esteban Ríos. Nos encontramos cuando éramos jóvenes, casi sin darnos cuenta de lo que ese encuentro significaría. No sé explicar bien cómo pasó, pero Esteban se convirtió en el centro de mi vida. Yo soñaba mucho, más de lo que tenía certezas, y él apareció justo en uno de esos días comunes que uno cree que no van a cambiar nada. Se acercó a hablarme con una sonrisa tímida, la voz un poco temblorosa, como si no supiera exactamente qué decir. Y aún así, yo recuerdo perfectamente la sensación que tuve en ese instante. Era como si lo conociera desde hacía años. Nuestro noviazgo empezó despacio. Paseos simples, conversaciones largas sentados en la vereda, miradas que decían más que las palabras. Al principio apenas rozábamos las manos, hasta que un día, casi sin darnos cuenta, ya caminábamos tomados de la mano. Ese cosquilleo en el estómago, esa sensación tan propia del comienzo, promesas dichas en tono de broma, pero sentidas de verdad. Esteban era cariñoso, atento, de esos hombres que miran a los ojos cuando uno habla. A su lado yo me sentía segura, y para mí eso valía más que cualquier riqueza. No pasó mucho tiempo hasta que entendimos que no queríamos estar lejos el uno del otro. ¿Qué se hace cuando el amor es así? Casarse. La ceremonia fue sencilla, sin lujos, pero mi corazón estaba lleno. El día que caminé hacia Esteban por el pasillo de aquella iglesia, vestida de blanco, me prometí a mí misma que sería suya para siempre. Y lo creí con toda la fuerza que una mujer puede tener. Nuestra primera casa era pequeña, modesta, 3 ambientes nada más: cocina, sala y un dormitorio. El baño estaba afuera, separado de la casa. Pero esos 3 ambientes estaban llenos de amor. Compartíamos todo. El dinero alcanzaba justo, las dificultades existían, como existen en cualquier vida, pero también había alegrías, muchas alegrías, porque aprendimos a ser felices con poco. Mi forma favorita de dormir con Esteban era abrazados de frente, no de costado, no en silencio, frente a frente, como si el mundo entero cupiera en ese abrazo. Con el tiempo llegaron los hijos. El primero fue Mateo. Cuando lo tuve en brazos por primera vez, sentí que mi corazón había cambiado de tamaño. Esteban también lloró al verlo. Un llanto contenido, silencioso, pero sincero. En ese momento pensé que había elegido al hombre correcto para ser el padre de mis hijos. Tiempo después nació Lucas, diferente de su hermano, más callado, más observador. La casa se llenó aún más de vida. Nos mudamos a una casa un poco más grande, 5 ambientes, incluso con una pequeña terraza. Esteban trabajaba duro.
Yo lo apoyaba en todo. Un día llegó a casa con un automóvil usado, un Torino azul. Era viejo, pero para nosotros significaba progreso. Nuestra familia crecía, cenábamos juntos, discutíamos a veces por tonterías, pero hacíamos las paces rápido. Esteban siempre fue trabajador. Aún así, encontraba tiempo para los niños. Jugaba al fútbol con ellos por las tardes, los ayudaba con las tareas, les contaba historias antes de dormir. Yo muchas veces los observaba desde la puerta y agradecía en silencio por la familia que tenía. Creía, de verdad, que mi vida estaba completa. Pero el tiempo trabaja en silencio, y sin que yo lo notara, Esteban empezó a cambiar. Al principio los cambios fueron sutiles, casi imperceptibles. Esteban empezó a llegar un poco más tarde a casa. Nada alarmante. Yo misma buscaba explicaciones para tranquilizarme. El trabajo había aumentado, tenía más responsabilidades, estaba creciendo profesionalmente. Eso era bueno, ¿no? Antes, apenas cruzaba la puerta, buscaba a los niños, se sentaba con ellos, preguntaba por la escuela, jugaba un rato, reía. Poco a poco, esas escenas se volvieron menos frecuentes. Llegaba cansado, respondía con frases cortas, se iba directo a bañarse o se sentaba en la sala sin muchas ganas de conversar. Los saludos entre nosotros se volvieron rápidos, los abrazos raros, el contacto casi inexistente. Mis hijos notaron el cambio antes que yo. Mateo, que ya entraba en la adolescencia, empezó a mirarlo de otra manera, como si quisiera decir algo, pero no se animara. Lucas, siempre, más callado, observaba todo en silencio. Yo veía inquietud en sus ojos, pero fingía no darme cuenta. «Mamá, papá anda raro, ¿no?», me dijo Mateo una tarde. Yo sonreí, intentando quitarle importancia. «Son etapas, hijo. Tu padre trabaja mucho, está lleno de preocupaciones». Yo misma me decía eso una y otra vez. Necesitaba creerlo, porque aceptar otra posibilidad significaba destruir todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Esteban había empezado como obrero, pero ahora coordinaba obras. Ganaba mejor. Las cosas en casa mejoraron. Cambiamos de auto, esta vez por una ranchera gris, nueva. La casa ya no tenía nada que ver con aquella de 3 ambientes. Incluso instaló aire acondicionado en nuestro dormitorio. «Ahora no necesitamos ir a ningún hotel», decía bromeando. «Tenemos todo acá». Tenía razón, todo parecía ir bien, y, sin embargo, algo se rompía dentro de casa. El teléfono móvil se volvió una extensión de su cuerpo. Sonaba a toda hora. Mensajes, llamadas, siempre trabajo, siempre clientes. Yo quería creerle. Nunca llegaba borracho, nunca faltaba dinero. Era un hombre aparentemente correcto, pero la mujer siente. Puede fingir que no ve, pero siente. Y fue mi olfato el que me dio la primera señal clara. Siempre tuve el sentido del olfato muy agudo. Lo heredé de mi madre. Una tarde, al lavar la ropa de Esteban, sentí un perfume extraño en su camisa. Dulce, fuerte, no era mío. Nunca usé ese tipo de fragancia. Ese olor me atravesó por dentro, me hizo daño, pero aún no me animaba a ponerle nombre a lo que sentía, hasta que un día la duda tomó forma de palabras. Yo barría la vereda cuando se acercó doña Elvira, la vecina. Miró a todos lados antes de hablar, como quien carga algo pesado. «Clara, necesito contarte algo». Mi corazón se aceleró. «Te escucho». «Vi a tu marido en el centro. Hace unos días. No estaba solo. Estaba con una mujer más joven. Muy cerca, demasiado cerca. Sentí que el mundo se movía, pero me mantuve firme. Debe haber sido una confusión. Esteban trata con mucha gente por trabajo». Ella me miró con pena, como quien sabe más de lo que dice. «Ojalá me equivoque», respondió antes de irse. Yo negué todo, pero la frase quedó girando en mi cabeza. A partir de ese día, todo lo que ya sospechaba empezó a pesar el doble. El perfume, las llegadas tarde, el teléfono.
Y Mateo también empezó a distanciarse del padre. Intentaba hablar con él, invitarlo a salir, pero Esteban siempre estaba ocupado. Una noche, Mateo se acercó a mí en silencio y me dijo: «Mamá, papá ya no es el mismo». Yo lo abracé y aunque intenté tranquilizarlo, ya no estaba tan segura de mis propias palabras. Poco después, llegó el día del mensaje. Esteban estaba en la ducha. El teléfono quedó sobre la mesa. Vibró. La pantalla se encendió. Yo no quería mirar. Juro que no quería, pero miré. En la pantalla apareció un nombre: Valeria. Y el mensaje decía: «Tengo nostalgia de ti». Cuando Esteban salió del baño, encontró el teléfono en mi mano. «¿Quién es Valeria?», pregunté. Sin rodeos. Se puso pálido. Se enojó. Dijo que era una compañera de trabajo, que yo estaba exagerando, que no me metiera en su teléfono. Dormimos de espaldas esa noche, yo mirando al techo, con la sensación clara de que algo muy feo se escondía detrás de todo eso. Si te gusta este tipo de historias reales, no olvides suscribirte al canal Juan, el narrador de historias reales. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo relatos todos los días. Después de aquel mensaje, nada volvió a ser igual dentro de mí. Yo seguía levantándome temprano, preparando el café, ordenando la casa, ocupándome de mis hijos. Por fuera, todo parecía normal. Por dentro, algo estaba roto. Esteban se volvió aún más cuidadoso con el teléfono. Lo llevaba al baño, dormía con él debajo de la almohada. Si sonaba de madrugada, decía que eran clientes insistentes, gente molesta, borrachos, llamando fuera de horario. Si yo me acercaba, cambiaba la pantalla de inmediato. Una tarde, Mateo insistió otra vez. «Papá, necesitamos hablar». Esteban aceptó con fastidio. Salieron juntos a dar una vuelta. Yo los observé desde la ventana. Parecían dos amigos, pero algo no encajaba. Volvieron rápido. Mateo regresó en silencio. Esa noche se sentó a mi lado en el sofá. «Mamá, él estuvo nervioso todo el tiempo. No quería estar conmigo». Sentí un nudo en el estómago. Ya no tenía respuestas. Doña Elvira volvió a encontrarme días después. «Clara», lo vi otra vez, con la misma mujer. Yo pedí que no me dijera más nada, pero dentro de mí ya sabía que la verdad se acercaba. Esa noche soñé algo que me despertó sudando frío. Entraba a mi habitación y veía una sombra femenina sobre mi cama. Era solo un sueño, pero me dejó temblando. Esteban dormía de espaldas, profundamente. Al día siguiente él estaba inquieto. Miraba el teléfono, sonreía a la pantalla. Se ponía serio de repente. Dijo que no saldría a trabajar ese día. Yo fui al mercado, pero volví con un peso en el pecho que no se iba. Al mediodía, Esteban ya no estaba en casa. Preparé la comida solo para Lucas. Todo terminó antes de lo esperado. Un trabajo suyo se canceló. Yo no podía quedarme quieta. Decidí ir a ver a doña Elvira. Ella dudó, pero habló. «Clara, voy a ser directa. He visto a tu marido salir de la casa de esa mujer», me dijo la calle. Me dijo el horario, me pidió que tuviera cuidado. Yo necesitaba verlo con mis propios ojos. 2 días después lo vi, desde lejos. Él la abrazó. Se tomaron de la mano, se besaron. Volví a casa ciega, temblando. Recordé nuestra historia, la casa pequeña, los años de lucha, todo. Esa noche mis hijos salieron, yo me quedé sola. Pensamientos terribles cruzaron mi mente. Vi una cuchilla y la aparté. No quería hacer nada malo. Puse una olla grande con agua en el fuego. Pensé en preparar una sopa, nada más. Entonces escuché el auto llegando. Escuché el ruido del auto entrando en la cochera. Mi cuerpo se tensó entero. Las piernas me temblaban. Respiré hondo varias veces, intentando mantener la calma. Pensé en nuestro casamiento, en la ceremonia sencilla, en todo lo que habíamos construido juntos con tanto esfuerzo. Pensé que quizá aún había una forma de hablar, de entender, de arreglar algo.
La olla seguía en el fuego. El agua hervía con fuerza. Yo había quedado quieta demasiado tiempo, mirando al vacío, pensando qué decirle cuando entrara. El vapor subía y el sonido del hervor llenaba la cocina. Esteban entró a la casa. «Hola, Clara», dijo con naturalidad. «Hola», respondí. Se sentó en su sillón de siempre. Con los pies se quitó los zapatos, uno y luego el otro, como hacía todos los días. Pasó el pie por la alfombra, acomodándose. El teléfono, inseparable, estaba en su mano. Se sentó de espaldas a mí. Yo estaba en la cocina. La distancia entre la cocina y la sala era corta, la olla era grande, el agua hervía con fuerza. Por un instante pensé en la cuchilla otra vez, pero la había escondido. No quería verla, no quería tocarla. No sé explicar qué pasó dentro de mí en ese momento. Nunca fui una mujer violenta, nunca lastimé a nadie, pero mi cabeza estaba llena de imágenes, de escenas que se repetían sin parar. El abrazo, el beso, las risas en aquella casa. Tomé la olla con las dos manos. Caminé despacio. El agua burbujeaba. Esteban seguía mirando el teléfono, ajeno a todo. Me acerqué por detrás, y cuando estuve encima de él, volqué la olla. El grito fue inmediato, un grito de horror. Instintivamente llevó las manos al rostro. Yo vi algo que nunca voy a borrar de mi memoria. Salí corriendo. Corrí hasta la casa de doña Elvira, gritando que había hecho una locura, que había cometido una estupidez terrible. Ella llamó a otros vecinos, alguien llamó a la policía. Cuando llegaron, yo todavía estaba allí. Me preguntaron quién había hecho eso. Fui yo, dije. Me esposaron. Mis hijos fueron avisados. Llegaron desesperados, preguntando qué había pasado, por qué. En la comisaría escuché comentarios que me helaron la sangre. Personas diciendo que él se lo merecía. Yo no estaba de acuerdo. Nada justificaba lo que hice. Fui procesada. Era mi primera falta. No tenía antecedentes. Pagué de otra manera. El rostro de Esteban quedó irreconocible. Pasó por muchas cirugías. Nunca volvió a ser el mismo. Yo envejecí de golpe. Mateo se quedó a mi lado. Lucas tardó más en entenderme. Me llamó loca. Con el tiempo me comprendió. Nunca perdí a mis hijos, pero perdí todo lo demás. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de historias reales, no olvides suscribirte a nuestro canal. Juan, el narrador de historias reales. Publicamos relatos todos los días. Deja tu like si esta historia te está impactando y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora acostumbras hacerlo. Suscríbete al canal Juan, el narrador de historias reales, para no perderte ninguna historia. Después de todo lo ocurrido, el silencio se volvió parte de mi vida. Un silencio pesado, que no se parecía en nada al silencio tranquilo de antes. Era un silencio lleno de recuerdos, de culpas, de preguntas sin respuesta. Esteban sobrevivió. Eso es lo primero que todos preguntan. Sí, sobrevivió, pero su rostro nunca volvió a ser el mismo. Pasó por muchas intervenciones, una tras otra, injertos, correcciones, intentos de reconstrucción. Los médicos hicieron lo que pudieron. Aún así, él jamás aceptó el resultado. Se miraba al espejo y se enfurecía. Decía que su vida había terminado. Yo respondí ante la justicia. Fui juzgada. Cumplí lo que la ley determinó. No voy a decir que fue fácil porque no lo fue. Tampoco voy a decir que fue injusto. Yo sabía que había cruzado un límite que jamás debí cruzar. No hubo premeditación. No hubo plan, pero hubo un acto irreversible. Cuando volví a casa, nada era igual. Cada rincón me devolvía una imagen del pasado. La cocina, la sala, el sillón donde él se sentaba. Todo me hablaba de una vida que ya no existía. Mateo fue mi apoyo constante. Se quedó a mi lado. Me ayudó, me escuchó. Lucas tardó más. Durante mucho tiempo me miró con rabia.
Me decía que lo que había hecho no tenía perdón, y yo no lo contradije. Sabía que tenía derecho a sentir eso. Con el tiempo, él también empezó a entender que yo no era un monstruo, que fui una mujer que perdió el control en el peor momento posible. No me justificó, pero me aceptó. Esteban nunca me perdonó, tampoco su familia. Él se alejó de todos, nunca volvió a tener una relación. Dice que nadie lo miraría así, que yo le quité la posibilidad de ser amado otra vez. Esa frase me persigue hasta hoy. Los años pasaron, mis hijos crecieron, se casaron, formaron sus propias familias, me dieron nietos. Ellos juegan en el suelo de la sala, igual que mis hijos lo hacían años atrás. Yo los miro y a veces me pregunto en qué momento exacto todo empezó a romperse. No hay día en que no vuelva mentalmente al inicio, a aquel día común en que Esteban se acercó con una sonrisa tímida, a la casa pequeña, al abrazo de frente al dormir, a la vida sencilla que parecía suficiente. No busco compasión, no busco aprobación, solo cuento lo que viví, porque negar lo que pasó no lo borra, y callarlo tampoco. Yo sigo adelante, no porque sea fuerte, sino porque no hay otra opción. Con el paso del tiempo entendí que hay cosas que no se curan, solo se aprenden a cargar. La culpa es una de ellas. No importa cuántos años pasen, siempre vuelve, a veces en forma de recuerdo, otras veces como una simple sensación en el pecho que no sabes explicar. Durante mucho tiempo evité hablar del tema. La gente mira diferente. Algunos juzgan en silencio, otros opinan sin saber. Yo aprendí a bajar la cabeza y seguir caminando, no porque me sintiera menos, sino porque no tenía fuerzas para discutir con el mundo. Esteban y yo nunca volvimos a hablar como antes. Los pocos contactos que existieron fueron fríos, necesarios, breves. Todo entre nosotros quedó reducido a papeles, firmas y silencios largos. Él eligió aislarse. Yo respeté esa decisión. Hubo noches en las que despertaba sobresaltada con el sonido del agua hirviendo en la cabeza. Otras veces soñaba que entraba a la sala y todo seguía igual, como si nada hubiera pasado. Me despertaba y tardaba varios segundos en entender dónde estaba. Mateo me decía que debía perdonarme. Lucas, más práctico, decía que la vida no da marcha atrás y que lo único posible era no repetir errores. Yo escuchaba a los dos. Cada uno tenía razón a su manera. Nunca volví a enamorarme. No porque no pudiera, sino porque no quise. Algo dentro de mí se cerró. No por miedo, sino por cansancio. Cansancio emocional, cansancio de creer. Me dediqué a mis hijos, después a mis nietos. Ellos no saben todos los detalles. Tampoco necesitan saberlos. Me basta con estar presente, con escucharlos, con abrazarlos cuando vienen a buscar refugio. A veces, cuando estoy sola, me pregunto qué habría pasado si aquel día yo hubiera hablado en lugar de callar, si hubiera gritado, si hubiera enfrentado, si hubiera salido de la casa. Nunca lo sabré. El qué hubiera pasado no cambia nada. Lo único que sé es que perdí la cabeza solo una vez en mi vida, una sola, y fue suficiente para cambiarlo todo. Hoy vivo con eso. No me escondo, pero tampoco me explico. Cuento mi historia porque es real, porque pasó, y porque detrás de cada titular, de cada juicio rápido, hay una vida entera que vino antes. Hoy llevo una vida sencilla. No busco grandes cosas ni grandes explicaciones. Aprendí a encontrar tranquilidad en lo básico. Una casa en silencio, una comida simple, la risa de mis nietos cuando vienen de visita. Son pequeños momentos que me sostienen. A veces alguien me pregunta si me arrepiento. Siempre respondo lo mismo. Claro que sí. El arrepentimiento no me abandona, pero arrepentirse no borra lo que pasó. Solo te recuerda que hay decisiones que no tienen regreso. Durante años volví mentalmente al comienzo de mi historia, a ese día en que me enamoré sin miedo.
a la mujer que fui antes de desconfiar, antes de dudar, antes de sentir que el suelo se abría bajo mis pies. Yo no era una mujer violenta, era una mujer que creía. Esteban también cambió para siempre, no solo por las marcas visibles, sino por todo lo que vino después. Se volvió una persona amarga, cerrada. Yo cargué con mi culpa, él cargó con su rencor. Cada uno siguió su camino como pudo. No hablo mal de él, nunca lo hice. Tampoco me pongo como víctima. Las cosas fueron como fueron. Dos personas que se amaron, que construyeron una vida y que no supieron detener una tragedia a tiempo. Mis hijos son hoy hombres hechos y derechos. Mateo aprendió a ser más paciente que yo. Lucas aprendió a pensar antes de actuar. Tal vez algo bueno salió de todo este desastre. Me gusta creer eso. Cuando la gente escucha mi historia, muchos opinan rápido. Dicen lo que habrían hecho, lo que jamás harían. Yo escucho en silencio, porque solo quien estuvo ahí sabe cómo se siente perder el control por un segundo. No busco que me entiendan, solo cuento lo que viví, porque callar no me devolvió nada, pero hablar al menos me permite respirar un poco más liviana. Si hoy, sentada en una silla sencilla, con mis nietos jugando en el suelo de la sala, alguien vuelve a preguntarme quién fui un día, tal vez siga demorando en responder. No porque no sepa, sino porque mi historia no cabe en una sola palabra. Antes de todo lo que pasó, fui una mujer enamorada. Eso es lo único que tengo completamente claro. Amé con todo lo que tenía. Confié, creí, aposté mi vida entera a una historia que pensé que sería para siempre. No justifico lo que hice, nunca lo haré. Yo misma reconozco que crucé un límite que jamás debí cruzar. No fue planeado, no fue pensado con frialdad, pero fue real. Y lo real no se borra. A veces vuelvo mentalmente a aquella tarde. Recuerdo cada sonido, cada movimiento, cada segundo. Recuerdo la olla, el vapor, el silencio de la casa. Recuerdo incluso lo que pensé en ese instante. Pensamientos que no eran míos, que no me representaban, pero que aún así tomaron el control. Pagué ante la justicia. Pagué emocionalmente. Pagué con la ruptura de una familia. Cada quien cargó con su parte de esta historia. No hubo vencedores. No hubo alivio. Esteban nunca me perdonó. Yo nunca me perdoné del todo. Aprendí a convivir con eso. Hay heridas que no cierran, solo dejan de sangrar. Hoy sigo adelante. No porque haya olvidado, sino porque entendí que vivir anclada al pasado no devuelve nada. Mis hijos están bien. Mis nietos crecen sanos. Yo estoy en paz dentro de lo que es imposible. Si algo aprendí es que el amor, cuando se transforma en silencio y desconfianza, puede volverse peligroso. No por el otro, sino por lo que despierta dentro de uno mismo. Esta es mi historia. No pido que me absuelvan, no pido que me condenen, solo que me escuchen, porque antes de todo lo que pasó y aún después de todo lo que pasó, yo fui y sigo siendo una persona real. Si llegaste hasta aquí, te agradezco de corazón. Si te gustan este tipo de historias reales, suscríbete al canal. Juan, el narrador de historias reales. Publicamos videos todos los días. Deja tu like si esta historia te impactó y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora sueles hacerlo. Suscríbete, apóyanos y forma parte de nuestra comunidad.